cuando dije, basta, el día que empecé a crecer. Escena 1, aquella mañana silenciosa. Me desperté sintiendo un peso extraño sobre los hombros, como si la noche anterior alguien hubiese depositado una carga emocional mientras dormía. El despertador sonó puntual, igual que siempre. Nadie en casa advirtió mi semblante taciturno, de hecho, no había nadie más. Al caminar hacia la cocina, el piso crujía de la misma forma, la luz de la ventana se filtraba idéntica. Pero algo en mi interior ya no era igual. Me dispuse a preparar un café, contando mentalmente los pasos, como si fuese un ritual monótono y sin sentido. Un sorbo, luego otro, y seguí contemplando el reloj. Parecía detenerse. Sabía que debía ir a trabajar, a enfrentar las mismas tareas de siempre, las mismas presiones, los mismos comentarios que yo solía responder con una sonrisa forzada. Recordé que hacía tiempo no miraba mi reflejo con honestidad, y esa mañana el espejo me devolvió una imagen que no reconocía del todo. Allí estaba alguien con ojeras, el ceño levemente fruncido y los labios cerrados en un gesto de cansancio. Sin embargo, de fondo podía notar algo. Era una lucecilla, una pequeña llama, una chispa de coraje o de hartazgo. Quizás una mezcla de ambas. Esa chispa decía, ¿hasta cuándo vas a soportarlo todo? El aleteo de ese pensamiento era casi imperceptible, pero comenzaba a crecer. Tomé mi abrigo y salí sin despedirme, sin querer siquiera mirar el desorden en la sala. Me detuve un instante en el umbral y sentí la brisa fresca de la mañana. Parecía intentar reconfortarme, susurrando, date cuenta. Cerré la puerta y me dispuse a andar. El trayecto hacia el trabajo, normalmente aburrido, aquel día empezó a transformarse en un viaje interior. En cada paso, me llegaban ráfagas de recuerdos, de incomodidades, de momentos en los que preferí callar, de situaciones en las que me obligué a decir sí, cuando mi ser gritaba no. Y me pregunté, ¿qué ocurrirá hoy? Sin saberlo con certeza, sentía que algo nuevo se abriría camino. Fue así como aquella silenciosa mañana se convirtió en el preludio de todo lo que vendría después. Escena 2, un ruido en el corazón. Llegué a la oficina y saludé con un buenos días mecánico, sin apenas notar quién me respondía. El ruido de las computadoras, el murmullo de los compañeros charlando sin entusiasmo, el ring del teléfono que nunca parecía cesar. Me senté en mi lugar de siempre, revisé el correo, y empecé a contestar mensajes pendientes. Sin embargo, no podía concentrarme. Había un tamborileo en mi pecho, como si mi corazón quisiera advertirme algo. Cada vez que intentaba enfocarme en las pantallas, ese latido fuerte me desconectaba de la rutina y me hacía sentir al borde de un desahogo. Entonces llegó mi jefe con el ceño fruncido, pidiendo explicaciones sobre un documento que ni siquiera era de mi área. Con un suspiro, volteé a ver la hora en la pantalla. Eran las 9:27 de la mañana y mi jornada apenas empezaba. Traté de explicarme, pero mis palabras salían con torpeza, me sentía incómodo, un poco asfixiado. Mis compañeros, en silencio, permanecían con la cabeza gacha, fingiendo que no escuchaban la escena. Me di cuenta de que mi jefe no estaba interesado en la verdad, sino en encontrar a alguien a quien endosar las culpas. Y ahí me encontraba, con la responsabilidad sobre los hombros de algo que no me correspondía. De pronto, noté que mi barbilla temblaba, mi respiración se agitaba. Esa chispa de la mañana comenzó a crecer y, en un instante, de mi boca salió un basta muy suave, casi un susurro. Era un basta que no iba dirigido únicamente a él, sino a todo lo que yo permitía. El jefe me miró extrañado, quizás pensó que no lo había entendido, o que me atrevía a contestarle de una manera que no era habitual en mí. Entonces me preguntó si todo estaba bien y yo, sorprendido de mi propio valor, respondí con un seco necesito un momento a solas. Me levanté sin más explicaciones, mientras la tensión se quedaba suspendida en el ambiente. Caminé hacia un rincón apartado, con la vista clavada en el piso, tratando de recobrar la calma. Aquel latido en el pecho se volvía cada vez más claro, ese era el sonido de mi corazón exigiendo una transformación. Escena 3, memorias cubiertas de polvo. En ese breve refugio improvisado, comencé a repasar memorias que tenía guardadas, como si un baúl olvidado se abriera de golpe. Recordé mis primeros días en ese trabajo, lleno de ilusión, con la idea de crecer y aprender, de conquistar mis sueños profesionales. Pero el tiempo fue pasando y empecé a acomodarme en la inercia, aceptando tareas ajenas,
tragándome palabras que nunca expresé. Recordé la vez que me quedé hasta muy tarde sin que nadie lo pidiera, esperando un reconocimiento que jamás llegó. Rememoré la injusticia de ser culpado por errores ajenos, y cómo yo guardé silencio para no confrontar a los demás. Cada uno de esos recuerdos era una pequeña daga que me había herido, pero cuya herida no cicatrizaba porque no la había reconocido con valentía. Mis ojos se humedecieron, y me di cuenta de que toda esa acumulación no era una simple rabia momentánea, era un reclamo interior que llevaba años gestándose. Miré mi teléfono y vi un mensaje de un compañero preguntando si me encontraba bien. Pensé en responderle que sí, que todo estaba en orden, pero algo me detuvo. Sentí que esa sería otra mentira que me contaría a mí mismo y no estaba dispuesto a mantenerla. Me tomé unos minutos más, respiré hondo e intenté calmar los pensamientos atropellados en mi mente. Mientras tanto, el correr de la oficina continuaba igual. Los ruidos cotidianos, las llamadas, los clics en los teclados, todo seguía como un mecanismo infalible. Nada parecía haberse detenido salvo mi propia voluntad de continuar aceptando lo inaceptable. En ese lapso, mi cerebro daba saltos al pasado, con destellos de momentos en mi vida personal. Recordé cuando era adolescente y me esforzaba por encajar en grupos que no me interesaban del todo. Rememoré las veces que dije sí a fiestas a las que no quería ir, por miedo a quedar fuera de lugar. Todo ese cúmulo de síes forzados se empezó a convertir en un basta profundo, rotundo. Esa era la primera vez que mi voz interna levantaba la mano. Y aunque era doloroso, también se sentía liberador, como si me quitara poco a poco el velo que cubría mi mirada. Escena 4, una conversación pendiente. Decidí volver a mi escritorio, con la determinación de encarar lo que fuera necesario. Al sentarme, mi jefe me observó con cierto recelo. Me preguntó si podía hablar conmigo en privado. Asentí, sin vacilar. Caminamos hacia una pequeña sala que utilizábamos para reuniones improvisadas. Entramos y cerramos la puerta tras nosotros. En aquel espacio austero, con una mesa y 2 sillas, sentí una especie de electricidad en el ambiente. Mi jefe empezó a decir que estaba preocupado, que mi comportamiento había sido inusual. Argumentó que él solo quería aclarar la responsabilidad de cada uno y que no entendía mi reacción. Yo lo escuché, tratando de mantener la compostura, pero sintiendo las palpitaciones en las sienes. Cuando terminó de hablar, guardé silencio unos segundos. Luego le expliqué, con la voz más tranquila que pude, que llevaba mucho tiempo cargando con labores que no eran mías, y que el clima laboral estaba minado de pequeñas injusticias que nadie se atrevía a mencionar. Le dije que estaba al borde del agotamiento, que no podía seguir sosteniendo esa farsa de normalidad. Fue la primera vez, en todo mi tiempo allí, que hablé con tanta claridad y franqueza. Él se quedó callado, visiblemente sorprendido. No esperaba esa firmeza de alguien que había sido tan dócil. No alcancé a distinguir si sentía culpa o simple desconcierto, pero sus manos se movieron incómodas sobre la mesa. Me miró a los ojos y, tras un instante de tensión, me dijo que entendía mi punto y que haría lo posible por aligerar mi carga. Sin embargo, en el fondo, sentí que lo decía por decir, como si fuera una fórmula para salir del paso. Aún así, respondí con serenidad que esperaba acciones concretas. Después, sin más que añadir, me levanté y salí. Él se quedó ahí, con un silencio que lo envolvía todo. Caminé de regreso a mi lugar, con el corazón en la mano, pero al mismo tiempo con la sensación de haber dado un paso crucial. Por primera vez en años sentí que mi palabra tenía peso, que mi dignidad no era negociable. Y ese fue tan solo el inicio de un largo proceso que aún ni siquiera imaginaba en toda su magnitud. Escena 5, el peso de las palabras no dichas. La jornada avanzó con su ritmo monótono. Atendí mis pendientes, respondí correos, participé en reuniones. Nadie me dijo nada más acerca del incidente de la mañana, pero noté algunas miradas curiosas. Mis compañeros estaban sorprendidos por mi atrevimiento. Me di cuenta de que, en ese lugar, todos nos habíamos acostumbrado a vivir en un estado de resignación silenciosa. Cada quien lidiaba con sus propias desventuras y guardaba las quejas en el cajón, esperando que algún día algo cambiara mágicamente. Alrededor de las 4 de la tarde, recibí un mensaje de un colega que me decía, ojalá yo tuviera las agallas de decir lo que pienso. Sentí una mezcla de alivio y tristeza al leerlo. Alivio, porque supe que no estaba solo; tristeza,
porque confirmaba que la cultura de sumisión estaba arraigada. Respondí con un escueto: espero que lo hagas cuando te sientas listo. No me sentía un héroe, sino más bien un ser humano que había llegado a su límite. Después de un último reporte, cerré mi computadora y me despedí. Ese día salí justo a mi hora, algo poco común en mí, pues solía quedarme más tiempo del requerido. En el trayecto de vuelta a casa, mis pensamientos me llevaron a reflexionar sobre el peso de todas esas palabras no dichas, cuántas veces mis silencios habían asentido a situaciones injustas, cuántas oportunidades dejé pasar por no atreverme a expresar lo que sentía. Entré en un estado de introspección profunda. Observé a la gente en el transporte público, cada uno con su vida, con sus luchas. Me pregunté cuántas de esas personas estarían diciendo basta en silencio, atrapadas en la rutina del día a día. Y entonces, casi sin pensarlo, murmuré para mí mismo: esto apenas empieza. Escena 6. Las sombras de la casa. Cuando llegué a casa, sentí un aire cargado de recuerdos. Las paredes parecían observarme, llenas de fotografías y objetos que eran testigos mudos de mi historia. Dejé las llaves en la mesa y me quité los zapatos, sintiendo un cansancio físico, pero también una extraña energía emocional. Preparé algo de comer sin mucho esmero y me senté en el sillón, mirando la pantalla del televisor apagado. Con el plato en mano, le di un par de bocados a la comida, pero la dejé a un lado. Mi apetito se esfumó. Pasé la vista por mi alrededor y noté las cajas que aún guardaban objetos de mi infancia, de mi adolescencia, de otras etapas que creía haber superado. Decidí, sin pensarlo demasiado, abrir una de esas cajas. Saqué viejos cuadernos, cartas nunca enviadas, fotografías con rostros que ya no frecuentaba. Me detuve en un cuaderno con letras garabateadas, era mi diario de cuando tenía 15 años. Lo abrí con cuidado y empecé a leer. Encontré mis sueños de entonces: ser artista, viajar por el mundo, aprender varios idiomas. Me sorprendió la pasión que se veía en esas páginas. También leí mis frustraciones, mi timidez, mis miedos de entonces. Me di cuenta de lo poco que había avanzado en muchos de mis anhelos, de cómo la vida me había llevado por otros rumbos menos luminosos. Con el diario sobre mis rodillas, sentí que ese adolescente de hace años me miraba con ojos acusadores, preguntándome por qué había renunciado a la aventura de vivir. Una punzada de culpabilidad me atravesó. Cerré el diario con cuidado y lo guardé en la caja. Miré la hora, pasaba ya de medianoche. Sin embargo, no tenía sueño, solo una necesidad imperiosa de reencontrarme con mis motivaciones olvidadas. Sabía que el día no me había dado una epifanía final, sino el inicio de un camino largo e incierto. Pero al menos, por primera vez en mucho tiempo, tenía la certeza de que algo se estaba moviendo dentro de mí. Escena 7. Bajo la luna. Abrí la ventana y la brisa nocturna me golpeó el rostro. El cielo estaba claro, la luna brillaba con intensidad. Me sentí atraído por la noche, así que salí de casa con un suéter para resguardarme del frío. Caminé por las calles casi desiertas, mientras mis pasos resonaban en el pavimento. Las pocas personas que encontraba iban en silencio, cada una absorta en sus pensamientos. Me pregunté si alguien más estaría sintiendo lo mismo que yo, el vértigo y la liberación de haber empezado a decir basta. La luna me sirvió de compañía, casi como un faro que iluminaba mis incertidumbres. Me senté en un banco de un parque cercano, rodeado de árboles que parecían susurrar. Recordé que solía venir a este lugar a escribir cuando era más joven. Imaginaba historias y personajes, me atrevía a soñar en grande. Ahora, en medio de esa noche, sentía la urgencia de retomar lo que había dejado atrás. Sin un plan claro, pero con la determinación encendida, cerré los ojos y respiré hondo, intentando grabar ese momento en mi corazón. Esa noche fue un reencuentro silencioso con mi esencia. Podía escuchar mi respiración, mi pulso. Cada latido pronunciaba un "estás vivo" contundente. Pensé en lo duro que sería deshacer las cadenas de la costumbre, en la incomodidad que generaría en las personas a mi alrededor el hecho de que yo empezara a poner límites. Sin embargo, también presentí la libertad que venía con ello. Finalmente, me puse de pie y volví a casa con la certeza de que no podía dar marcha atrás. La chispa se había encendido. Y cuando la chispa se enciende, uno tiene dos opciones: apagarla o avivar su fuego. Escena 8. El eco de la infancia. Al día siguiente, me levanté algo más descansado,
pero con un nudo en la garganta que me acompañaba desde la noche anterior. Me preparé un desayuno ligero y me dispuse a salir. No tenía prisa por llegar a la oficina. Recordé que desde hacía tiempo no me tomaba ningún descanso, así que decidí dar un rodeo antes de entrar. Tomé un camino diferente, pasando por calles donde habían quedado trazas de mi infancia. Me detuve frente a una vieja casa en la que vivía hasta los 7 años. Sus paredes tenían otro color ahora, y la puerta principal estaba cambiada. Sin embargo, en mi memoria persistía aquel aroma de la cocina de mi madre, el eco de mis risas en el patio, la sensación de protección que sentía entonces. Allí, parado en esa acera, me pregunté dónde había quedado ese niño curioso que un día soñó con todo lo que la vida podía ofrecer. Rememoré algunas de mis primeras caídas en bicicleta, cuando me levantaba sin dudarlo y lo intentaba de nuevo. Esos recuerdos me inundaron con una nostalgia dulce, y al mismo tiempo, me dieron una pista de lo que necesitaba recuperar, la capacidad de asombrarme, de atreverme, de caer y levantarme sin sentirme derrotado. Retomé mi camino y llegué a la oficina más tarde de lo habitual. Saludé sin buscar la aprobación de nadie y me acomodé en mi escritorio. Observé a mis compañeros. Ellos parecían seguir la rutina de siempre, pero yo notaba un cambio en mi forma de percibirlos. Me dieron ganas de compartir con ellos las reflexiones de los últimos días, pero aún no me sentía con la confianza suficiente. Era un proceso personal que apenas estaba iniciando y quería llevarlo con cautela. Abrí mi correo y me dediqué a mis obligaciones con una concentración inusual, como si quisiera demostrarme a mí mismo que era capaz de cumplir mi trabajo sin sacrificar mi paz interior. Escena 9, la tregua imprevista. A media mañana, mi jefe se acercó a mí con un tono más conciliador. Me preguntó cómo me sentía, y le contesté que estaba trabajando en mis pendientes. Noté una leve vacilación en su voz, como si quisiera decirme algo más, pero no encontraba las palabras adecuadas. Finalmente, solo me dijo que estaba revisando lo que podía redistribuirse en el equipo para no recargar mis tareas. Le agradecí sin mucha efusividad, pero con un dejo de alivio. No tenía la seguridad de que la promesa se cumpliera, pero al menos era un indicio de que mi basta había hecho eco. Pasadas las horas, recibí un correo suyo con una lista de tareas que dejaría de hacer de inmediato. Se las asignaba a otra persona, con la advertencia de que debíamos trabajar mejor la comunicación dentro del equipo. Sentí un cosquilleo de victoria, de pequeña revancha contra la desgastante costumbre de agachar la cabeza. Por primera vez en mucho tiempo, salí a la hora de la comida sin prisa, elegí un lugar tranquilo para almorzar y me di el tiempo de saborear cada bocado, desconectado del estrés. Al volver a la oficina, abrí mi cajón y vi la libreta donde a veces anotaba ideas sueltas. Decidí escribir allí un resumen de lo que estaba sintiendo, una combinación de alivio, miedo, esperanza. No podía ignorar que la costumbre de tantos años no se desaparecería de la noche a la mañana. Sabía que vendrían momentos de duda, de retroceso, de tentación de volver a lo conocido. Pero también sabía que no estaba solo, esa nueva fuerza interna me acompañaba, recordándome el valor de mantener mi palabra. Escena 10, cuestionamientos al atardecer. La tarde transcurrió con relativa calma. Me retiré de la oficina a la hora establecida, sin quedarme ni un minuto extra. Salí al aire libre y me encontré con un atardecer rojizo que pintaba el cielo de matices cálidos. Caminé por la ciudad con la mente bullendo en preguntas. ¿Qué otras áreas de mi vida requerían un basta en voz alta? ¿Cuántas situaciones agobiantes, cuántas relaciones desgastantes se sostenían sobre mi propia incapacidad de poner límites? Me dejé llevar por esas reflexiones y terminé en un café pequeño y acogedor. Pedí un té, me senté en una mesa al fondo y abrí mi libreta. Comencé a escribir, sin censura, todo lo que quería cambiar. Escribí sobre mis miedos, mis sueños enterrados, las cosas que me apasionaban y que llevaba años postergando. Me di cuenta de que mi vida se había tornado un camino de resignaciones. En cada página, iba soltando un peso invisible. Al terminar, noté que la noche estaba cubriendo ya la ciudad. Guardé la libreta, pagué mi cuenta y salí con la sensación de haber dado un paso importante hacia mi crecimiento. Mientras regresaba a casa, me invadió una especie de vértigo. Sentí que estaba abriendo puertas que quizá me llevarían a decisiones drásticas. Podría, por ejemplo, renunciar a un trabajo en el que llevaba tanto tiempo. ¿Estaba dispuesto a poner en jaque mi estabilidad económica con tal de vivir en congruencia con mi voz interior? El vértigo se contrarrestaba con una extraña emoción,
como si hubiera un tesoro del otro lado de todas esas preguntas. Entré a mi hogar y, antes de dejarme caer en el sillón, murmuré, sea como sea, prefiero esta incertidumbre a la certeza de la resignación. Escena 11, la visita inesperada. Al día siguiente, cuando terminaba de arreglarme para salir, escuché el timbre de la puerta. Abrí y me encontré con un viejo amigo de la universidad, alguien con quien había compartido sueños y proyectos, pero de quien me había distanciado con el paso del tiempo. Dijo que estaba de paso por la ciudad y pensó que podría visitarme. Lo invité a pasar y noté su mirada recorriendo el desorden de mi sala. Nos sentamos y comenzamos a ponernos al día. Me contó de sus viajes, de cómo se atrevió a mudarse de país para perseguir un proyecto en el que creía. Sentí un pinchazo de envidia mezclada con admiración. Él era la personificación de lo que yo había dejado pendiente. Le hablé, con cierta vergüenza, de mi rutina laboral y de cómo apenas estos días estaba tomando coraje para cambiar cosas que me pesaban. Mi amigo me escuchó con atención, sin juzgarme. Me confesó que para él tampoco había sido fácil, que enfrentó miedos e incertidumbres, pero que cada día reafirmaba su decisión. Me habló de la libertad que sentía al levantarse por las mañanas sabiendo que estaba construyendo un sueño propio. La conversación se extendió hasta mediodía. Le conté del impulso de decir basta que acababa de nacer en mí. Él sonrió y me dijo que esa palabra era como un interruptor que, una vez presionado, encendía una cadena de cambios. Nos despedimos con un abrazo y me dejó una frase que retumbó en mi cabeza: el crecimiento empieza cuando dejas de ser un títere de tus miedos y te conviertes en el escultor de tu vida. Al cerrar la puerta, sentí que ese encuentro inesperado había sido un empujón más para mí. Un recordatorio de que no estaba condenado a la inercia. Escena 12, decisiones en la penumbra. Esa misma tarde, decidí caminar hasta un parque cercano para pensar mejor en todo lo que estaba ocurriendo. Me senté en una banca bajo un árbol frondoso. Cerré los ojos y me concentré en mi respiración, intentando aquietar el torbellino de pensamientos. Me di cuenta de que llevaba días sin darle un respiro real a mi mente, que me encontraba sumergido en reflexiones constantes acerca de mis carencias, mis decepciones y mis anhelos. Necesitaba un momento de silencio interior. Abrí los ojos y contemplé el movimiento de las hojas, el sol filtrándose entre las ramas. Sentí una conexión profunda con ese instante. Era como si la naturaleza me recordara que todo crece en ciclos, que después del invierno viene la primavera, y que es necesario soltar las hojas viejas para dar paso a las nuevas. Reflexioné acerca de lo que significaría, para mí, soltar. Imaginé soltar el rencor que sentía hacia quienes me habían menospreciado, soltar el miedo a cambiar de rumbo, soltar la necesidad de aprobación. Noté que mi respiración se había vuelto más estable, mi corazón latía con menos turbulencia. Entonces pensé en las decisiones que me esperaban: ¿seguiría en ese trabajo? ¿Empezaría a buscar nuevas oportunidades? ¿Tendría el valor de retomar proyectos creativos que me llenaban el alma? Eran preguntas cuya respuesta no podía forzar, pero que se irían clarificando en la medida en que siguiera cultivando mi determinación. Me quedé ahí un buen rato, casi hasta que empezó a oscurecer. Finalmente, me levanté y emprendí el camino de regreso a casa. Sentía que, poco a poco, me abría paso entre las sombras de mi propia indecisión. Escena 13, llamadas que despertan conciencias. Aquella noche me dispuse a revisar mi lista de contactos y encontré el número de una antigua mentora que siempre había creído en mi potencial. Hacía tiempo que no hablábamos, y no estaba seguro de que siguiera usando el mismo teléfono. Aún así, me atreví a llamarla. Escuché unos tonos de llamada prolongados, y estuve a punto de colgar, hasta que su voz contestó, algo confundida al reconocer la mía. Después de las formalidades iniciales, le conté que estaba en un momento crucial de mi vida, en el que me preguntaba si seguir el camino trazado por otros o atreverme a abrir mi propio sendero. Ella, con la tranquilidad y la sabiduría de siempre, me dijo que recordara quién fui cuando la pasión palpitaba en mí sin trabas. Me preguntó qué había sido de mi faceta más creativa, de mis intereses más genuinos. Y me invitó a hacerme una sola pregunta con honestidad: si murieras mañana, ¿te sentirías satisfecho con la vida que estás llevando? Su pregunta, aunque contundente, era un balde de agua fría que me sacudía. La charla duró casi una hora. Me recordó anécdotas de mis primeros años, cuando mi entusiasmo era imparable y confiaba en mis habilidades. Colgamos con un pacto tácito: no tardaríamos tanto tiempo en volver a conversar.
Me quedé unos minutos sosteniendo el teléfono en la mano, sintiendo la intensidad de esa pregunta retumbar en mi mente. ¿Estás viviendo la vida que realmente quieres vivir? Me acosté con esa frase dando vueltas, consciente de que las respuestas, aunque fueran incómodas, estaban empezando a emerger desde lo más hondo de mí. Escena 14. Cambiar es incomodar. La mañana siguiente me levanté antes que el despertador. Tomé una libreta y escribí todo lo que recordaba de la conversación con mi mentora. Mientras lo hacía, sentía que cada palabra era un compromiso conmigo mismo. Desayuné rápido y salí rumbo al trabajo, decidido a sostener una charla sincera con mi jefe sobre mi futuro en la compañía. Sabía que no podía esperar el momento perfecto para hacer cambios. Los momentos perfectos no existen, solo las oportunidades que aprovechamos. Una vez en la oficina, fui directo a su despacho. Le pedí que tuviéramos una reunión. Con un gesto de sorpresa, me invitó a sentarme. Tomé aire y le expliqué que estaba agradecido por la oportunidad de haber trabajado allí, pero que mi ciclo podía estar llegando a su fin. Le expresé mi interés en revisar opciones de crecimiento o, si no era viable, explorar la posibilidad de marcharme. Él me miró seriamente, se recargó en el respaldo de su silla y me dijo que valoraba mi honestidad. Mencionó algunos planes de expansión de la empresa, posibles ascensos, y me pidió tiempo para hacer una propuesta formal. Yo asentí, sin sentirme obligado a nada. Fue un intercambio adulto y respetuoso, muy diferente a la confrontación áspera de días atrás. Al salir de allí, entendí que mi basta no solo había sido un acto de rebeldía, sino un paso hacia la responsabilidad de cuidar mi propio bienestar. Sin embargo, sabía que no todos estarían contentos. Algunos compañeros ya comenzaban a verme como el que se atreve a desafiarlos. Aún así, me sentía en paz, consciente de que cambiar implica incomodar, empezando por uno mismo. Y en ese proceso, iría descubriendo cuán dispuesto estaba a rediseñar mi vida desde la raíz. Escena 15. Mirando al espejo. Esa noche, de vuelta en casa, me detuve frente al espejo del baño. Observé mi reflejo con detenimiento. La persona que veía era la misma de siempre y, sin embargo, se percibía distinta. Había una luz en los ojos, una determinación en el gesto, un latido diferente en la sangre. En voz baja, me hablé: has dicho, basta, a lo que te hirió, a lo que te detuvo, a lo que te encadenaba. ¿Estás listo para decir, sí, a lo nuevo? Me quedé en silencio un instante, sorprendido de mi propia pregunta. Recordé cuántas veces tuve miedo de avanzar, de intentar algo diferente por temor al fracaso o al que dirán. Sentí un estremecimiento cuando comprendí que el basta no era solo un límite hacia afuera, sino un compromiso hacia adentro. Era la promesa de no volver a fallarme a mí mismo, de no ignorar mi voz interna que clama por mi plenitud. Me lavé el rostro, dejando que el agua se llevara los restos del día y, por un instante, experimenté una sensación de renacimiento, como si cada gota me purificara de la resignación acumulada. Antes de irme a dormir, tuve un pensamiento que me sacó una pequeña sonrisa. Cuando dije, basta, en realidad, lo que empecé a decir fue, sí, a mí. Cerré los ojos con esa frase dándome vueltas, y me dormí sintiendo un cosquilleo de esperanza. Escena 16. El impulso de volar. A la mañana siguiente, el sol se filtró por la ventana y me arrancó de un sueño donde corría por un campo abierto, con la libertad de la niñez. Me levanté, tomé un café y me senté a revisar el correo antes de partir a la oficina. Encontré un mensaje de mi jefe, citándome para hablar con recursos humanos sobre una nueva posición. Sentí un nudo en el estómago. ¿Sería el impulso que necesitaba para quedarme, o confirmaría mi convicción de buscar otros horizontes? Llegué a la oficina y me dirigí a la reunión. Allí estaban mi jefe y dos personas de recursos humanos. Expusieron los planes de la compañía y la posibilidad de que yo liderara un nuevo proyecto. Sonaba interesante, pero también implicaba responsabilidades añadidas. Me ofrecían un aumento de sueldo y una mayor visibilidad, pero mi interior gritaba que debía pensarlo muy bien. No quería aceptar algo que me volviera a encadenar. Les agradecí la confianza y pedí unos días para reflexionar. Aceptaron sin presiones, aunque noté en mi jefe un dejo de impaciencia. Regresé a mi escritorio con la sensación de que se me abría una puerta, pero no estaba seguro si era la adecuada. Me quedé mirando el monitor sin poder concentrarme. Sentía que había llegado el momento de tomar decisiones valientes, pero ¿cuál era la decisión correcta? Mi corazón palpitaba con fuerza.
Por un lado, llevaba tiempo anhelando un cambio, por otro, me ofrecían un reto diferente dentro de la misma empresa. ¿Sería esto una trampa o una oportunidad genuina? Decidí que no tenía por qué resolverlo en ese instante. Daría prioridad a mi proceso interno, escucharía mis emociones y esperaría a que las respuestas surgieran con claridad. Escena 17. Un alma en resonancia. Después de aquella reunión, fui a comer con un compañero de trabajo que había mostrado curiosidad por mi cambio de actitud. Nos sentamos en un lugar tranquilo, lejos del bullicio. Entre bocados, él me confesó que estaba cansado de la rutina, de sentir que su vida era un bucle interminable de obligaciones. Me dijo que admiraba mi determinación de poner límites, aunque fuera un proceso difícil. Me comentó que deseaba retomar sus estudios, pero temía hacerlo porque tenía familia y obligaciones económicas. Le conté que yo también estaba en un punto de inflexión, considerando diferentes caminos. Le hablé de la visita de mi amigo, de la llamada con mi mentora, de todo lo que me impulsaba a crecer. Él escuchó con atención, y por un momento, vi en sus ojos un brillo de esperanza. Me preguntó si no me daba miedo arriesgarlo todo. Asentí, reconociendo que el miedo era inevitable, pero que el verdadero peligro era quedarme estancado en una vida que no me llenaba. Sentí como esa conversación nos alimentaba el alma a ambos, generando un pequeño refugio de honestidad en medio de un ambiente laboral donde se solía callar mucho. Al volver a la oficina, lo noté más animado, y yo también sentí un renovado impulso. A veces, compartir la vulnerabilidad hace más soportable el peso de las dudas. Escena 18. Los viejos pero nuevos sueños. Al finalizar la tarde, me dirigí a un centro cultural cercano donde había exposiciones y talleres de arte. Desde adolescente, me había apasionado la pintura y la escritura, pero lo fui dejando de lado con la excusa de la falta de tiempo. Quería reconectar con esa parte de mí que se alimentaba de la creación. Caminé por la galería, admirando las obras de artistas locales. Me sorprendió la fuerza y la diversidad de las expresiones plasmadas en lienzos y esculturas. Cada pieza parecía contar una historia de coraje, de alguien que se atrevió a plasmar su mundo interior sin miedo al juicio. Sentí que algo en mí resonaba con esas obras. Me imaginé pintando, escribiendo, construyendo universos de fantasía. ¿Por qué había abandonado esas pasiones? ¿Sería tarde para retomarlas? Un cosquilleo me recorrió al pensar que nunca era tarde para expresar lo que uno lleva dentro. Tomé un folleto de talleres de pintura y lo guardé en mi bolsillo, con la intención de inscribirme. Me di cuenta de que, al decir basta a lo que me oprimía, estaba empezando a decir sí a mis anhelos. Al salir de ahí, me sentí liviano, como si mis pies rozaran el suelo apenas. Fue la primera vez, en mucho tiempo, que me vi a mí mismo como un ser creativo, alguien con algo que aportar al mundo. Escena 19. Un sueño revelador. Esa noche, tras un día lleno de sensaciones intensas, me acosté temprano. El cansancio me venció pronto y caí en un sueño profundo. En el sueño, me encontraba en un gran salón con muchas puertas. Cada puerta tenía un símbolo distinto, representando aspectos de mi vida, trabajo, relaciones, pasiones, miedos. Caminaba de una puerta a otra, sintiendo curiosidad, a la vez, aprensión. Abría algunas y encontraba salones llenos de gente hablando, risas, celebraciones. Otras veces, me topaba con pasillos oscuros y ecos de voces susurrantes que me intimidaban. En un momento, llegué a una puerta marcada con la palabra futuro. Dudé antes de abrirla, pero finalmente giré el pomo. Me encontré con una versión de mí en el centro de la habitación, sentado frente a un gran espejo. Esa versión mía me miró fijamente y me dijo, ¿cuánto más vas a esperar? De pronto, la habitación se iluminó y vi mis pinturas, mis escritos, mis proyectos, todo lo que había anhelado y dejado en pausa. Cuando quise responder, desperté. Abrí los ojos con el corazón latiendo fuerte, como si hubiera recibido un mensaje urgente. El sudor frío perlaba mi frente. Me senté en la cama, intentando descifrar el significado de esa pregunta que retumbaba en mi mente. ¿Cuánto más vas a esperar? Escena 20. El plan que se escribe solo. Desperté con la conciencia de que era viernes. Tenía un fin de semana por delante para seguir explorándome. Fui a la oficina casi en automático, pero mi cabeza estaba en otro lugar. Pasé la mañana sin grandes contratiempos, y durante la hora de la comida me encerré en una sala de juntas vacía con mi libreta.
Empecé a trazar un plan, o al menos, bocetos de lo que podría ser mi futuro cercano. Escribí sobre la posibilidad de aceptar la nueva posición en la empresa, evaluando pros y contras. También anoté lo que implicaría renunciar y buscar empleo en otro lado. Plasmé la opción de emprender un negocio propio, aunque la idea me asustaba. Por último, enumeré los pasos concretos para retomar la pintura y la escritura, inscribirme en el taller, organizar mi tiempo, vencer la pereza. Al final de la hoja, puse en mayúsculas, pon fecha de inicio. Me di cuenta de que si no definía plazos, todo se quedaría en buenas intenciones. Volví a mi puesto con una mezcla de nervios y entusiasmo. Era consciente de que mi vida estaba a punto de tomar un giro, pero aún no tenía claro hacia dónde me llevaría ese camino. Sentía, eso sí, que nada sería igual de ahora en adelante. Había comenzado a asumir el control de mi narración, a convertirme en el protagonista que decide su rumbo. Escena 21, la confrontación necesaria. Por la tarde, mi jefe me llamó a su despacho para preguntarme si ya tenía una respuesta sobre la posición que me había ofrecido. Me pidió que fuera sincero, pues él necesitaba planificar el equipo. Respiré profundo y le dije que agradecía la confianza, pero que no tenía la certeza de que fuera lo adecuado para mí. Le expliqué que estaba valorando distintos escenarios, incluyendo la posibilidad de renunciar para buscar otros caminos. Él se mostró sorprendido, quizá herido en su orgullo, pero finalmente asintió con la cabeza. Me pidió que le avisara cuanto antes. Me fui de su oficina con un sentimiento de liberación. Sabía que había sido sincero y que no podía continuar fingiendo. Al sentarme en mi puesto, noté algunos susurros a mi alrededor. Al parecer, la noticia corría rápido. Hice caso omiso y me concentré en mi trabajo. Al terminar el día, apagué mi computadora y recogí mis cosas. Mientras salía, crucé miradas con algunos compañeros que parecían querer preguntarme qué sucedía. Solo les sonreí, sin dar explicaciones. Me di cuenta de que estaba aprendiendo a no buscar la aprobación de los demás en cada paso que daba. Escena 22, confesiones en voz alta. Esa noche, me reuní con un grupo de amigos a quienes no veía hacía tiempo. Nos juntamos en un bar tranquilo, donde el ruido de la música no apagaba las conversaciones. Después de ponernos al día con historias triviales, sentí la necesidad de hablar con total franqueza. Les conté que estaba en un momento de crisis, que llevaba días diciendo basta a situaciones que antes aceptaba sin chistar, y que me encontraba en una encrucijada laboral y personal. Mis amigos me escucharon con respeto, algunos con sorpresa. Uno de ellos me dijo que admiraba mi valentía, otro me contó que también había pasado por algo similar y que había terminado mudándose de ciudad para empezar de cero. Fue reconfortante saber que no era el único que sentía la urgencia de cambiar el rumbo. La charla se prolongó hasta la madrugada, y al despedirnos, sentí que la carga que llevaba en los hombros se había aligerado un poco. A veces, compartir nuestras verdades en voz alta, aunque sea ante unas pocas personas de confianza, tiene un efecto sanador. Escena 23, introspección de fin de semana. El sábado por la mañana decidí darme el lujo de no poner alarma. Dormí hasta que mi cuerpo dijo basta. Al despertar, me preparé un desayuno relajado y me senté en el balcón a contemplar la ciudad. Sentí un impulso de llamar a mi familia. Había descuidado mi relación con ellos, siempre con la excusa de la falta de tiempo. Les marqué y estuve hablando un buen rato, poniéndolos al tanto de mis inquietudes y mis planes. Mi madre, con su ternura habitual, me aconsejó que siguiera mi corazón, recordándome que la vida es demasiado corta para vivirla sin pasión. Mi padre, más prudente, me sugirió que no tomara decisiones apresuradas. Agradecí ambos puntos de vista. Después de la llamada, me puse ropa cómoda y salí a caminar sin rumbo fijo. Pensé en visitar aquella galería otra vez, pero decidí dejarlo para más tarde. Me sentía con la necesidad de mover el cuerpo, de sentir la energía de mis pasos. Estuve horas recorriendo calles, observando tiendas, parques, gente. Mi mente se iba calmando, a la vez que mis piernas se cansaban. Al volver a casa, me sentí renovado, como si en cada paso hubiera dejado atrás un trozo de mis dudas. Escena 24, la llama que se aviva. Por la tarde, me armé de valor y llamé al número del centro cultural para apuntarme al taller de pintura. El encargado me dio la bienvenida y me explicó los horarios.
Empezaba la siguiente semana, justo cuando yo solía salir de la oficina. Sentí un cosquilleo en el estómago, mezcla de alegría y nervios. Era la primera vez, en años, que me comprometía con una actividad artística. Al colgar, me sorprendí con una sonrisa reflejada en mi rostro. Era una sonrisa genuina, que nacía de la ilusión por reconectar con mi faceta más creativa. Decidí aprovechar ese impulso y saqué mis viejos materiales de pintura. Abrí un cajón y encontré pinceles, acuarelas, lienzos a medio usar. Había polvo acumulado, pero en mi interior había una llama que se avivaba. Extendí un plástico sobre la mesa, busqué un recipiente con agua y comencé a trazar líneas sobre el lienzo, sin un plan previo, dejando que mi mano fluyera. La sensación de deslizar el pincel y ver cómo los colores se mezclaban en la tela me produjo un gozo indescriptible. Sentí que, de alguna forma, estaba pintando mi propia transformación, dándole forma y color a mi basta y a mi anhelo de ser fiel a mí mismo. Escena 25, los primeros trazos de una nueva historia. La noche me encontró aún pintando, abstraído en un ejercicio de liberación. Cuando por fin me detuve, observé mi obra incompleta. No tenía un tema definido, pero se vislumbraba energía, contrastes de color, trazos que parecían expresar una fuerza contenida. Me lavé las manos, sintiendo cómo el agua se llevaba los restos de pintura. Me di cuenta de que, tal como mi lienzo estaba en proceso, mi vida también se encontraba en un punto de transición. No necesitaba tener todas las respuestas de inmediato, lo importante era no dejar de crear, de experimentar, de avanzar. Miré el reloj y noté que se había hecho muy tarde. Sin embargo, me sentía lleno de vitalidad. Preparé algo ligero para comer y me fui a dormir con el corazón palpitante. Aquella fue la primera noche, en mucho tiempo, en la que no me acosó la ansiedad. Cerré los ojos con la imagen de mi lienzo en la mente, satisfecho de haber recuperado un pedazo de mí que creía perdido. Escena 26, un domingo de claridad. Desperté el domingo con una serenidad nueva. El cielo estaba encapotado, anunciando lluvia. Decidí ordenar mi casa, una tarea que había postergado por meses. Fui recogiendo papeles, tirando lo inservible, donando ropa vieja. Con cada caja que llenaba, sentía que también estaba haciendo espacio en mi vida para lo nuevo. Encontré, en el fondo de un cajón, un sobre con fotos de mi viaje de graduación. Me vi a mí mismo, mucho más joven, con una mirada llena de promesas. Recordé lo que sentí en ese momento, la certeza de que el mundo estaba a mis pies. Suspiré, sabiendo que jamás es tarde para volver a sentir esa certeza, aunque las circunstancias cambien. La lluvia comenzó a golpear las ventanas y me senté en el sillón, contemplando el agua resbalar por el cristal. De pronto, una idea se formó en mi mente, y sí, en lugar de aceptar la nueva posición, me animo a buscar algo en otra ciudad o en otro país, incluso, ¿por qué no? Sentí un hormigueo de adrenalina al considerar esa opción. Tomé el teléfono y busqué ofertas de trabajo en otros lugares, solo por curiosidad. Varios puestos llamaron mi atención, y guardé algunos enlaces. No sabía si me postularía todavía, pero la posibilidad se abría ante mí, llenándome de un entusiasmo olvidado. Escena 27, voces de apoyo. Esa misma tarde, llamé a algunos familiares cercanos para contarles mis planes, o al menos la confusión en la que me encontraba. Recibí consejos de todo tipo, desde los más precavidos, que me sugerían asegurar primero un nuevo empleo antes de renunciar, hasta los más soñadores, que me decían que me lanzara sin miedo a la aventura. Al terminar las llamadas, me di cuenta de que, al final, la decisión era mía y de nadie más. Me di un baño largo, dejando que el agua caliente relajara mi tensión. Mientras el vapor inundaba el baño, pensé en lo afortunado que era por contar con personas que se preocupaban por mí. Sin embargo, entendí que no debía buscar validación externa para mi vida. Esa necesidad de aprobación había sido una de las razones por las que me había atrapado en la conformidad. Sonreí para mis adentros, agradecido con la conciencia de que el cambio más poderoso nace en uno mismo. Escena 28, la semilla de una carta. Al anochecer, me senté a escribir una especie de carta dirigida a mí mismo. Comencé relatando los momentos más duros en el trabajo, las situaciones que me llevaron a decir basta. Luego, describí las emociones que había sentido en esos días de transformación, rabia, esperanza, miedo, libertad. Hice un recuento de las llamadas, las conversaciones, los encuentros que habían marcado mi despertar. Al final,
Plasmé mis sueños de manera concreta. No quería que se quedaran en algo abstracto. Escribí sobre mi anhelo de encontrar un trabajo que me hiciera sentir útil y pleno, de viajar por el mundo, de retomar la pintura, de publicar mis escritos. Al firmar la carta, noté que mis manos temblaban un poco. La leí en voz alta y me conmoví con mis propias palabras. La doblé y la guardé en el mismo diario que había encontrado días atrás. Me prometí releerla dentro de un tiempo, para recordar lo lejos que había llegado. Antes de dormir, lancé una pregunta al aire: ¿qué más puedo hacer para crecer? Sentí que la vida me respondería tarde o temprano. Escena 29, un retorno diferente. El lunes volvió a su cauce la rutina. Regresé a la oficina, pero algo en mí había cambiado. Hablé con mi jefe y le dije que necesitaba una semana más para tomar una decisión definitiva. Él aceptó, aunque noté impaciencia en su mirada. No me dejé amedrentar. Entré a mi cubículo, revisé correos, atendí llamadas, pero mi mente estaba puesta en lo que vendría después. Al salir para la hora de la comida, un compañero me tomó por sorpresa y me dijo que admiraba mi fortaleza. Me confesó que él llevaba años queriendo renunciar, pero no se atrevía. Lo miré con comprensión y le dije que cada uno tiene su ritmo, que forzarse no sirve de nada si el miedo paraliza. Esa tarde, me dediqué a cerrar algunos pendientes, como si me estuviera preparando para un inminente adiós. Pero no lo hacía con tristeza, sino con la liviandad de quien se sabe dueño de su destino. Sentía una certeza creciente de que mi camino no estaba atado a esas 4 paredes. Pensé en la tarde de pintura que me esperaba y me embargó la ilusión. Me di cuenta de cuánto necesitaba ese espacio para mi alma. Escena 30, el encuentro con mi arte. Al terminar la jornada laboral, fui directamente al centro cultural para mi primera clase de pintura. Entré en un salón amplio y luminoso, donde había otros entusiastas esperando. El instructor, un hombre de semblante amable, nos dio la bienvenida y nos invitó a presentarnos. Mientras los demás hablaban de su pasión por el arte, yo sentía un cosquilleo en el pecho al percibir la energía creativa del lugar. Cuando llegó mi turno, confesé que hacía tiempo había dejado de pintar, pero que ahora quería retomar esa parte de mí. El instructor nos entregó lienzos y pinturas, y nos dio algunas indicaciones generales. Comencé a pintar con timidez, pero pronto me dejé llevar. Mi pincel recorría el lienzo con trazos libres, y sentí que cada pincelada era un acto de reconciliación conmigo mismo. El tiempo voló. Cuando me di cuenta, habían pasado 2 horas y habíamos creado algo que, para mí, era más que un ejercicio, era una declaración de intenciones. Al salir de la clase, me sentí ligero, con la mente renovada, como si el color hubiera devuelto la vida a mi espíritu. Escena 31, noche de revelación. Al llegar a casa, me preparé una cena rápida y me senté a observar mi primera obra del taller. No era la pintura más elaborada, ni la más perfecta, pero para mí simbolizaba un nuevo inicio. Saqué mi libreta y anoté mis impresiones de la clase. También escribí los pensamientos que se me cruzaron mientras pintaba, esos deseos de libertad, de coherencia con mis verdaderos gustos. Me di cuenta de que no quería volver a perder esa conexión con mi arte. Era un ancla que me mantenía en sintonía con mi esencia. Más tarde, me quedé mirando el techo, con la luz apagada, en silencio. Fue en ese instante que tuve una especie de epifanía. Tal vez no se trataba solo de renunciar o de aceptar un nuevo puesto, sino de permitirme ser en todos los ámbitos de mi vida. Quizá podía encontrar un trabajo que me permitiera tener tiempo y energía para mis pasiones, o quizá debía dejarlo todo para dedicarme a ellas por completo. Cualquiera que fuera el camino, necesitaba la valentía de ser fiel a mí. Y esa era la lección más valiosa de mis recientes bastas. Escena 32, el paso determinante. El resto de la semana pasó en un torbellino de actividades. Intenté cumplir con mis tareas laborales sin descuidar mi nueva rutina de pintura y mis reflexiones internas. Cada día, sentía con más fuerza la convicción de que mi futuro no estaba en esa empresa. Cuando llegó el viernes, tomé la decisión de renunciar. Llegué temprano, preparé una carta formal y solicité hablar con mi jefe. Entré a su despacho, cerré la puerta y le entregué la carta. Él la leyó en silencio. Me preguntó si estaba completamente seguro. Asentí con determinación. Intentó tentarme nuevamente con el puesto que me ofrecía, prometió mejorar las condiciones, pero ya no había vuelta atrás.
Esa misma tarde, firmé los papeles y, tras acordar una fecha de salida, me marché. Salí del edificio con la adrenalina corriendo por mis venas. Sentí una mezcla de vértigo, libertad, euforia y un leve miedo. Pero sobre todo, sentí que acababa de abrir una puerta hacia mi crecimiento. Ya no me detenía el temor de no saber qué vendría después. Sabía que me esperaba un camino de retos, pero también de descubrimientos. Escena 33, un nuevo amanecer. Al día siguiente, respiré la mañana como si fuera la primera vez. Sabía que me quedaban unas semanas de transición para cerrar temas en la empresa, pero mi decisión estaba tomada. Llamé a mi familia para contarles la noticia. Hubo reacciones diversas: sorpresa, preocupación, curiosidad. Yo les hablé con tranquilidad, asegurándoles que tenía un plan de búsqueda y que, mientras tanto, me sostendría con mis ahorros. Les hablé también de mis ganas de pintar, de escribir, de buscar oportunidades en lugares diferentes. Sentí, en su silencio, el respeto a mi decisión. No necesitaban entenderlo por completo, solo acompañarme desde el cariño. Después de la llamada, me di un tiempo para reflexionar sobre la vida que quería construir. Sin prisa, me puse a pintar, a dejar que mis manos expresaran las posibilidades que veía ante mí. Con cada pincelada, iba liberando las imágenes mentales de lo que vendría. Me vi viajando a nuevos lugares, conociendo gente distinta, involucrándome en proyectos que me inspiraran. Sentí que estaba empezando a crear un nuevo lienzo en mi propia existencia. Escena 34, semillas de esperanza. En los días que siguieron, comencé a actualizar mi currículo y a buscar ofertas de empleo que se ajustaran más a mis intereses. Me di cuenta de que no estaba dispuesto a sacrificar mi salud mental ni mis pasiones por un salario estable. Ese criterio me hizo desechar muchas opciones y quedarme con unas pocas que realmente resonaban conmigo. Paralelamente, continué asistiendo a mis clases de pintura, donde no solo estaba aprendiendo técnicas, sino reconociendo rincones de mí que habían estado dormidos. En cada sesión, el instructor nos pedía que pintáramos algo que nos representara. Mis lienzos se fueron llenando de colores vivos, de formas que expresaban mi anhelo de libertad. Y me sentía agradecido por haber dado ese paso. A la par, comencé a escribir más, retomando viejos relatos y plasmando reflexiones nuevas. La escritura se convirtió en otro canal de sanación y de visión de futuro. Escena 35, la fuerza de decir basta. Poco a poco, fui integrando mi experiencia en una narrativa coherente: mi hartazgo, el día que dije basta, los pequeños cambios que se fueron sumando, y la gran decisión de renunciar. Me di cuenta de que, en realidad, había dicho basta muchas veces, no solo en el trabajo, sino en mi forma de relacionarme, en mi propia forma de minimizar mis deseos. Empecé a sentir un orgullo sano por haber llegado hasta allí, porque no había sido fácil. Y comprendí que la fuerza de decir basta no viene de la rabia, sino del amor propio. Las personas a mi alrededor comenzaron a notar mi transformación. Algunos se inspiraron, otros se mostraron escépticos, y unos cuantos se mantuvieron indiferentes. A mí ya no me afectaba su opinión como antes, porque había descubierto algo más profundo: la lealtad hacia mí mismo. Sentía que, aunque mi camino estuviera lleno de incertidumbre, también estaba plagado de sentido. Escena 36, testimonios de cambio. En uno de mis últimos días en la empresa, varios compañeros se acercaron para despedirse y desearme suerte. Algunos me confesaron que mi actitud los había hecho replantearse su propia situación. Me sorprendió la cantidad de personas que, en silencio, llevaban tiempo queriendo un cambio y no se atrevían. Me abrazaron, me dieron palabras de aliento y me pidieron que, cuando estuviera establecido en un nuevo rumbo, les contara mi experiencia. Sentí que mi decisión había generado ondas que resonaban más allá de mi propio beneficio. Aquella tarde, al recoger mis cosas y vaciar mi escritorio, sentí una leve melancolía, pero no dudé de mi decisión. Dejé la placa con mi nombre en el cajón, me puse la chaqueta y eché un último vistazo a ese espacio que había sido mi zona de confort y también de agobio. Salí con pasos firmes, sin mirar atrás, sabiendo que empezaba una nueva etapa en mi vida. Escena 37, los primeros pasos de la libertad. Al día siguiente, me desperté sin la presión de tener que llegar a la oficina. Me preparé un té y me senté a leer en el balcón, dejando que los rayos matutinos me acariciaran el rostro. Experimenté una mezcla de emoción y vértigo. Me vino a la mente la pregunta del sueño: ¿cuánto más vas a esperar?
Sonreí al darme cuenta de que ya no estaba esperando nada, estaba actuando. Por la tarde, me fui a la clase de pintura y me entregué completamente al proceso creativo. Sentí una expansión del pecho, como si respirar fuera más fácil. Entendí que la libertad va de la mano de la responsabilidad de crear tu propia senda. Y eso no me asustaba, al contrario, me impulsaba a seguir adelante. En el camino de regreso, imaginé las historias que pronto podría contar, relatos de transformación, de coraje, de autodescubrimiento. Escena 38, amistades que florecen. En esos días, me reencontré con amigos antiguos y también hice nuevas amistades en el taller de pintura. Descubrí personas con inquietudes similares, con historias de búsqueda y renuncia. Fue inspirador intercambiar anécdotas con ellos, ver cómo cada uno había dicho basta en algún punto de su vida para empezar a construir algo más auténtico. Sentí que, de alguna manera, nuestras almas estaban alineadas en esa necesidad de crecimiento. Entre risas y charlas profundas, confirmé que la soledad que había sentido en la oficina no era la única realidad. Había mundos enteros de gente que se atrevía a vivir con coraje. Me di cuenta de que, al atreverme a salir de mi zona de confort, estaba encontrando a personas que hablaban mi mismo lenguaje. Y eso me dio aún más fuerzas para continuar. Escena 39, pequeños logros, grandes pasos. Comencé a enviar mi currículum a empresas que me interesaban, y empecé a recibir invitaciones para entrevistas. Algunas me emocionaban, otras no tanto. Mientras tanto, seguía pintando y escribiendo, incluso me atreví a enviar un relato corto a una revista digital. El solo hecho de enviarlo me llenó de satisfacción, aunque no supiera si lo publicarían. Había roto una barrera interna que me frenaba, la de creer que mi arte no era digno de ser compartido. Con cada pequeña acción, me sentía más dueño de mi destino. Reflexioné sobre lo lejos que había llegado desde aquel primer día en que dije basta en la oficina. Nunca imaginé que esa palabra marcaría el inicio de un viaje tan profundo. Y, sin embargo, ahí estaba, viviendo en carne propia la maravilla y el temor de diseñar la vida que deseaba. Escena 40, la visita final. Pasaron algunos días más y recibí la visita de mi antiguo jefe. Me llamó para pedirme que nos viéramos en un café y acepté, intrigado. Cuando nos encontramos, me confesó que estaba sorprendido por mi transformación. Me dijo que, al principio, pensó que todo era un arranque pasajero, pero que ahora veía que yo estaba convencido de mi cambio. Me preguntó si alguna vez consideraría volver a la empresa, quizás en otra área o con mayores libertades. Le agradecí la oferta, pero le respondí que, por el momento, necesitaba explorar otros rumbos. Le conté un poco sobre mis planes y mis proyectos artísticos. Él me escuchó con atención, y aunque noté en su mirada cierta nostalgia por perder a un empleado que en su momento fue muy cumplidor, también percibí una nueva comprensión de mi determinación. Cuando nos despedimos, me deseó éxito y me dijo que siempre tendría las puertas abiertas, si alguna vez quería volver. Sentí un alivio al saber que habíamos cerrado ese capítulo sin rencores, con madurez. Me marché de allí sintiendo un peso menos sobre los hombros. Escena 41, el futuro se asoma. Una mañana desperté con un mensaje en el correo, una empresa de otra ciudad me invitaba a una entrevista. El puesto estaba en sintonía con mis habilidades, pero era un giro interesante que combinaba creatividad y estrategia. Sentí un escalofrío de emoción. Sería un cambio radical, pues implicaba mudarme. Pero me sorprendí a mí mismo al no sentir miedo, sino entusiasmo. Empezaba a vislumbrar un horizonte distinto, lleno de posibilidades. Pasaron las horas y me preparé para la entrevista virtual. Me senté frente a la computadora, respiré hondo y me dije a mí mismo, recuerda que no solo te están entrevistando a ti, tú también los entrevistas a ellos. Busca la armonía con tus objetivos de vida. La charla fue fluida, sentí una química especial con el entrevistador. Le hablé de mis ganas de innovar, de la importancia del equilibrio entre trabajo y crecimiento personal. Al terminar, me dijo que se pondrían en contacto conmigo pronto. Cerré la computadora y me quedé mirando la pantalla en negro, con un corazón que latía rápido, lleno de expectativa. Escena 42, una nueva visión de mí. Mientras esperaba respuesta, me dediqué a pintar un lienzo que llamé Horizontes. En él plasmé un cielo abierto, con trazos de colores que se fundían en el horizonte. Era una representación de mi estado interior, una mezcla de claridad y amplitud,
de confianza en que mi vida podía expandirse más allá de los límites que antes me habían encadenado. Mientras pintaba, recordé los momentos en que me sentía atrapado, incapaz de expresar mis límites, creyendo que debía aceptar lo que viniera. Ahora, en cada pincelada, sentía la alegría de haber roto esa barrera. Descubrí que, cuando dices basta, no solo pones fin a situaciones perjudiciales, también abres la puerta a un sí rotundo a todo lo que te nutre. Ese pensamiento me envolvió como un abrazo cálido, dándome fuerzas para enfrentar cualquier noticia, buena o mala, que viniera. Escena 43. Respuesta inesperada. A los pocos días, sonó el teléfono. El reclutador de la empresa de la otra ciudad me dio la noticia, habían decidido contratarme. Me explicó las condiciones, la fecha de inicio y me dio la bienvenida al equipo. Colgué aturdido, sintiendo una alegría incontenible. Me apoyé en la pared, intentando asimilarlo. Aquello significaba una mudanza, nuevos retos, otras dinámicas de vida. Pero, sobre todo, implicaba la concreción de un deseo, trabajar en un entorno que valorara la creatividad y la flexibilidad, un lugar donde mi voz importara y donde me sintiera alineado con mis principios. Llamé a mi familia para compartir la noticia. Hubo gritos de emoción, consejos logísticos, felicitaciones sinceras. Me sentí acompañado, arropado por su cariño. Aquella noche me senté frente al lienzo de horizontes y terminé los últimos trazos, incorporando la sensación de triunfo que me inundaba. Cuando di la última pincelada, supe que era el símbolo perfecto de mi renacer. Escena 44. Maletas y recuerdos. Las siguientes semanas fueron un torbellino de preparativos. Busqué un lugar donde vivir en la nueva ciudad, arreglé el papeleo necesario, empecé a empacar mis pertenencias. Mientras guardaba ropa y enseres, me tomé el tiempo de hojear viejos álbumes de fotos y cartas. Me reencontré con mis versiones pasadas, con mis sueños de infancia, con la ilusión de la adolescencia. Sentí que, de alguna forma, todas esas facetas mías se unían ahora en un solo ser, más consciente y más valiente. Cuando metí en una caja los materiales de pintura, me prometí a mí mismo no abandonar ese hábito nunca más. También guardé cuadernos llenos de escritos y mi libreta con reflexiones de estos últimos meses. Era mi tesoro, el testimonio de un proceso de crecimiento que no había hecho más que comenzar. Cerré cada caja con cinta adhesiva, imaginando que, en cada una, iban las semillas de mi nuevo destino. Escena 45. El despedirse es crecer. Llegó el día de la mudanza. Me despedí de mis amigos, de mi familia cercana, de los lugares que solía frecuentar. Me invadió la nostalgia, pero también la certeza de estar haciendo lo correcto. Las despedidas fueron emotivas, cargadas de abrazos y de promesas de volver a vernos pronto. Algunos compañeros del taller de pintura me obsequiaron un pincel de calidad, para que recordara siempre ese lugar donde recuperé mi esencia creativa. Cuando por fin subí al vehículo que me llevaría a la nueva ciudad, sentí que estaba dando un paso gigantesco hacia mi futuro. Miré por la ventana los paisajes que se desdibujaban tras la ventanilla. En mi mente, veía también los paisajes internos que había transitado para llegar a este punto. Una parte de mí sabía que el viaje no sería fácil, que vendrían retos y momentos de duda. Pero la otra parte, la más fuerte, confiaba en mi capacidad de decir basta a lo que no me sumara y sí a todo lo que me hiciera florecer. Escena 46. Llegada a un nuevo lugar. El trayecto fue largo, pero al fin llegué a la ciudad donde se encontraba mi nuevo trabajo. Me bajé con mis maletas y me sentí como un explorador en tierra desconocida. Había un olor diferente en el aire, una temperatura distinta, una luz peculiar que bañaba las calles. Me dirigí al departamento que había alquilado. Era pequeño, pero acogedor. Al entrar, posé mis cosas en el suelo y me quedé de pie, en silencio, escuchando el eco de mi respiración en las paredes desnudas. Supe que desde ese momento, mi vida adquiriría otro ritmo, que construiría nuevas rutinas, nuevas relaciones. Y lo haría con la convicción de no traicionarme, de no callar mi voz, de no someter mi esencia a las exigencias de otros. Esa ciudad se convertía en el escenario de mi siguiente capítulo, uno que había empezado a escribirse el día en que, con un susurro, me atreví a decir basta. Escena 47. Primer día, primer latido. Mi primer día en el nuevo trabajo fue una mezcla de nervios y alegría. Al cruzar la puerta de la oficina, percibí un ambiente fresco, con gente joven y creativa.
Me recibieron con cordialidad, me mostraron mi lugar y me explicaron las funciones. A cada paso, recordaba la tensión que viví en mi antiguo empleo, y agradecía la oportunidad de recomenzar en un lugar donde, al menos de entrada, me sentía valorado. Durante las primeras reuniones, me animé a proponer ideas, a hacer preguntas, a participar con entusiasmo. Me sorprendí de lo suelto que me sentía, como si me hubiera quitado un peso de encima. Era una versión de mí más segura, más confiada en sus capacidades. Al final de la jornada, salí con la certeza de que, más allá de lo que sucediera en el futuro, había valido la pena arriesgarme. Escena 48, la rutina de la creación. Instalado ya en la nueva ciudad, decidí mantener viva mi vena artística. Me inscribí en un taller de arte local, buscando recrear esa experiencia que me había dado alas en mi anterior etapa. Empecé a compartir con gente nueva, a exponer mis inquietudes, a dejar que el pincel y las palabras fluyeran sin ataduras. La rutina laboral, aunque exigente, no me apartaba de mi compromiso de nutrir mi alma. Aprendí a organizar mi tiempo para no descuidar aquello que me daba vida. Cada día, antes de dormir, anotaba en mi diario las experiencias más relevantes. Quería llevar un registro de mi evolución, de mis aprendizajes, de mis triunfos y fracasos. En esos apuntes, la palabra basta seguía apareciendo, pero esta vez como recuerdo de un momento decisivo que me había traído hasta allí. Me di cuenta de que cuando aprendes a decir basta a lo que te lastima, también aprendes a decir sí a lo que te hace crecer. Era una lección poderosa, que me transformaba por dentro. Escena 49, encuentros consigo mismo. A veces, los domingos salía a caminar por las calles de la nueva ciudad, descubriendo rincones, cafeterías acogedoras, parques llenos de gente. En esos paseos, escuchaba mi propia respiración, atendía a mis reflexiones internas. Recordaba cómo había sido mi vida antes de atreverme a este cambio, y me parecía que había ocurrido en otra existencia. Sin embargo, no renegaba de ese pasado, pues fue el combustible que me llevó a tomar decisiones cruciales. Me detenía a contemplar la arquitectura, la gente, la naturaleza circundante, y sentía una gratitud profunda por estar vivo, por ser el artífice de mi destino, por haber entendido que crecer implica dejar atrás la comodidad y enfrentar el miedo con coraje. Empezaba a sentirme en casa, a encontrar mi sitio en ese nuevo territorio. Escena 50, el reflejo final. Pasaron meses y poco a poco, mi nueva vida fue tomando forma. Mi trabajo me satisfacía, con retos que estimulaban mi mente y un equipo que valoraba la colaboración. Mantenía mi compromiso con la pintura y la escritura, y mis lienzos se iban acumulando, cada vez más expresivos. Empecé a hacer planes de viajes cortos, explorando lugares cercanos, sumando recuerdos inolvidables. Una noche, me detuve frente al espejo del baño, como en aquella ocasión en que apenas iniciaba este camino. Observé mi reflejo y me sonreí. Ya no veía a alguien cansado y resignado, sino a una persona que había redescubierto su propio valor. Recordé el día en que susurré por primera vez esa palabra basta en el trabajo, sin imaginar todo lo que desencadenaría. Respiré hondo y sentí una calidez indescriptible en el pecho. En ese momento, supe que mi crecimiento apenas empezaba, que la vida seguiría ofreciendo desafíos y recompensas, momentos de duda y de afirmación. Pero también comprendí que, al aprender a decir basta, había inaugurado una etapa en la que mi voz ya no estaría sometida a la complacencia ni al miedo. Era el día en que empecé a crecer, y ese crecimiento seguiría, paso a paso, decisión tras decisión, pincelada tras pincelada, escribiendo la historia que, finalmente, me atrevía a protagonizar.